Hoy vamos a hablar un poco sobre las bendiciones o los milagros de Dios para nuestra vida. ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro de Dios se le llama a un evento extraordinario, algo que no ocurre con naturalidad, algo que no ocurre con gran frecuencia. Jesús realizó una gran cantidad de milagros. Todos los milagros fueron para dar gloria a Dios, para ayudar a los demás, demostrar que era quien realmente él decía ser, que él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. En la palabra se registran muchos milagros de los que Jesús realizó, pero no están todos. Y Juan lo reconoce y lo dice así: Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro. También dice: y también hay otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 20:30 y 21:25. Jesús hizo muchísimas cosas y pues la gran mayoría no se escribieron. Y algo maravilloso es que dice: si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces realmente fue una gran cantidad de milagros, extremadamente grandes. Jesús hizo muchos milagros, algunos los conocemos, algunos entonces no. Hay muchas historias en la palabra de Dios que no están registradas entonces de tantos milagros que Jesús hizo en esa época, pero también ahí no estarían registrados los milagros que cada uno de nosotros ha estado recibiendo o va a recibir más adelante. Y quiero que hoy platiquemos de dos pequeñas historias. La primera está en Marcos 2, vamos a leer del 1 en adelante. Marcos 2, del 1 en adelante. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta gente que ya no cabía nadie más a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo, abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Entonces Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él. Le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Y esa es una bonita historia que tal vez algunos ya habían escuchado, algunos tal vez no. Pero son unos amigos que llevan a alguien que dice nunca había podido caminar. Escucharon que Jesús estaba ahí y fueron a llevar a su amigo. Había tanta gente que buscaron la forma. Tenemos que llevar a nuestro amigo cerca de Jesús. Entonces incluso abrieron un agujero en el techo para bajarlo. Es una muy bonita historia. Amén. Ahora voy a leer una segunda, que está en Lucas 8:40. Dice: cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogara que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo:
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró, delante de todo el pueblo, por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y como le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aun cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Aquí hay tres historias de personas que se acercan con Jesús para recibir su milagro. Amén. Y en cuanto a la confianza que ellos tenían en el Señor, ellos llevaban tiempo escuchando lo que Jesús estaba haciendo. Llevaban tiempo escuchando los grandes milagros que habían, porque ellos que estaban ahí, sí, no tenían la palabra, una Biblia para ver qué milagros eran, qué milagros seguían. Pero al principio leíamos que incluso muchos milagros no están escritos. Entonces, esas personas o estos ejemplos, ellos estaban escuchando los milagros que realmente tampoco están escritos aquí en la palabra de Dios para nosotros. Ellos escuchaban que había alguien que hacía grandes milagros, que sanaba a los enfermos, muchas cosas. Ellos fueron escuchando poco a poco. En el momento en el que ellos recibieron su milagro, no fue el momento en el que ellos realmente comenzaron a creer. Ellos creían desde tiempo antes. Ese fue el momento en el que ya estaban cerca del Señor y recibieron el milagro que necesitaban. Pero ellos ya tenían la confianza en el Señor. Ellos creían que Jesús podía sanar a su hija, le podía sanar de la enfermedad que tenía con el flujo de sangre, que ya tenía muchísimos años que esta mujer había padecido. Todos ellos ya habían escuchado del Señor y se acercaron a Él, y su fe se fue formando desde tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo atrás? Pues realmente no lo sabríamos. Tal vez el tiempo en el que comenzaron a escuchar de Jesús, el momento en que se comenzaron a dar esos milagros, al momento en que ellos lograron acercarse lo suficiente a Él. Tal vez es el tiempo que les tomó. Amén. Pero aquí algo importante y dentro de todo esto es la confianza y que todos podemos recibir algún milagro de parte de Dios. Pero para poderlo recibir necesitamos revisar un poco como en esas historias. Para que alguien se acerque al Señor, ya tendría que creer que el Señor me podría ayudar. Amén. No me acercaría a alguien si no creo y confío en que podría pasar. Incluso aunque yo diga, bueno, sí hace milagros, pero pues no sé si lo quiere hacer conmigo. Pero ya hay algo dentro de mí que sabe que la persona o Jesús sí puede hacerlo. Y en el proceso, bueno, Dios a muchas personas les ayudó en momentos importantes para que mantuvieran la confianza en el Señor. Pero aquí es que comencemos ahora a revisar en nuestra vida. ¿Qué tan cercano estamos con el Señor? ¿Qué tanto lo estamos escuchando? Porque todos necesitamos seguramente algo, alguna bendición de parte de Dios. Todos la necesitamos. Algunas bendiciones las tenemos todos los días. Ver el sol, el despertar, el estar aquí el día de hoy. Hay muchas bendiciones que tenemos diariamente. Pero tal vez necesita alguno de nosotros algo en especial. En la primera historia que leíamos, había un hombre paralítico
que sus amigos lo llevaron. En la otra historia era un hombre que su hija estaba muy enferma y estaba a punto de morir y que de hecho murió. Una mujer que había sufrido por muchísimos años de una enfermedad de este flujo de sangre que describe, que había gastado todo su dinero, había visitado todos los médicos y nada le había dado la solución o la salud que necesitaba. Así, tal vez alguno de nosotros requiere de algo del Señor, algún milagro, alguna bendición. Y lo que necesitamos saber es saber que Jesús puede hacerlo. Jesús puede conocer y sabe qué es lo que necesitamos. Y ya está todo hecho, ya está todo listo. Entonces me gustaría que reflexionemos y que imaginemos un poco en esas historias. Hablemos un poco del primer ejemplo que leíamos. Las personas que llevaron a su amigo. Porque menciona que era su amigo. No era un familiar, era un amigo. Y el esfuerzo que hicieron fue bastante grande. Llevarlo en la camilla, en la cama en la que estaba ahí, en medio de tanta gente, porque si estaba Jesús había una gran cantidad de gente, no podían entrar al lugar, no podían acercarse al Señor. Pero ellos sabían algo, ellos sabían que tenían que estar cerca de Jesús para que su amigo pudiera recibirlo. Hicieron todo lo posible. Se treparon al lugar donde estaba, hicieron un hoyo. Ni siquiera era que estuviera ya el espacio para que pasara, rompieron el lugar. ¿Pero por qué? Porque tenían un gran deseo de acercarse a Jesús. Porque era la única forma que ellos sabían, sí, creo que Él lo puede hacer, pero me tengo que acercar a Él. Tenemos que acercar a nuestro amigo. Y vieron la manera y lo lograron. Y las otras historias, el hombre que va ante Jesús para que sane a su hija. ¿Amén? También para ir a ese punto, si es mi hija está enferma, seguramente pues no se enfermó en ese instante. Ya tenía tiempo enferma. No sé si llevaba días, semanas, meses, pero estaba mal. Seguramente también buscó alternativas. Pero ya había escuchado también los milagros de Jesús, lo que Él estaba haciendo. Escuchó que estaba cerca y fue. Y por último, esta que también leímos, al mismo tiempo esta mujer que tenía 12 años enferma, había gastado todo, ya no tenía nada más, no tenía opciones. Se esforzó 12 años por obtener una salud que no pudo llegar. Pero cuando empezó a escuchar de Jesús, ahí todo comenzó a cambiar porque comenzó a ver que eso sí era realmente posible. Y solo acercarse, era lo más que podía hacer, acercarse y tocar el borde de su manto, porque es lo que la mujer pensaba, o sea, ya tenía la confianza, ya lo creía y sentía solamente tengo que acercarme un poquito, tocarlo y voy a ser sanada. Pero ellos ya tenían esa confianza y es lo que Jesús siempre les reconocía. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Jesús se maravillaba, se asombraba, le agradaba cuando hacían estas personas todo para acercarse a Él. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesito algún milagro de parte del Señor, de cualquier tipo. Pues la única es acercarme a Él. Pero para acercarme es esa confianza. Porque si ya estoy buscando en acercarme, en tocar el borde del manto de Jesús, en bajar a alguien por el techo, porque yo ya tengo la confianza necesaria. Ya estoy en el momento en el que sí puedo recibir esa confianza y esa bendición. Si esas personas no hubieran tenido esa confianza en Jesús, no hubieran recibido su sanidad. Muchas personas que estaban en el tiempo con Jesús no recibieron su sanidad porque no tenían esa confianza en Él. Pero toda persona que sí lo escuchó, que sí confiaba en Él, todos lo recibieron. Entonces aquí es que comencemos a pensar, ¿qué milagro quiero para mi vida o la vida de mi familia? Tal vez tengo a alguien con necesidad, yo tengo la necesidad, la tiene algún familiar, un hijo. Bueno, pues sabemos que en el Señor siempre vamos a poder tener lo que necesitamos.
Amén. Entonces, siempre va a ser esa invitación. Ahora leímos 3, pero realmente hay más de 3 historias en la palabra de Dios donde hay grandes milagros. Hay infinidad, hay muchísimos milagros en la palabra de Dios anotados de lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Pero también hubo muchos milagros que estaban ocurriendo incluso antes de que Él viniera, después de que Él dio su vida por nosotros. Hay muchos milagros que estaban y siguen pasando. No todos están registrados. Y sí, no se pueden registrar, ni los que se hizo en ese tiempo, ni los que han estado ocurriendo a lo largo de los años, desde ese día hasta el día de hoy. Nunca se podría terminar de describir todo eso. Pero lo importante para nosotros va a ser cuál va a ser esa historia nuestra. Ahí están anotadas esas historias y las personas que bajaron a su amigo. Ahí saben que ahí está su historia plasmada. Pero muchas historias no están plasmadas. Muchas de nuestras historias no están plasmadas en esta Biblia, en la palabra de Dios, pero sí están presentes. Y dentro de todo esto, la confianza es lo más importante, el acercarnos a Jesús. Si no me acerco a Jesús, aunque tal vez yo sepa que Él sí puede sanarme, no lo voy a poder recibir. Si no me acerco a Jesús, aunque yo necesite y sepa que Dios tiene el poder para que eso ocurra, no va a poder pasar. Solo hay la opción de acercarnos al Señor, a Jesús. Y nos acercamos poco a poco. ¿Cómo? Pues con el leer la palabra de Dios, el entrar a tiempos para platicar con Él, conversar todo lo que está pasando en nuestra vida con Él. Aspectos de necesidades, todo, cada uno de los detalles podemos siempre comentarlos con el Señor y siempre en Él nos va a poder ayudar y dar la guía que necesitamos. Entonces, todos nosotros tenemos alguna necesidad de salud, económica, cuestión emocional, tal vez hay algún tipo de daño, enojo, odios, resentimientos, tristezas, algún malestar que nos hace no tener la vida que Dios ha planeado para nosotros. Porque Dios ha planeado una buena vida para cada uno de nosotros. Sí enfrentando situaciones, sí enfrentando dificultades, pero son las dificultades naturales de poder estar aquí, en la tierra. Pero el Señor siempre nos va a poder dar las bendiciones y van a poder ocurrir los milagros que nosotros pudiéramos necesitar. No importa lo que sea, no importa lo difícil que podamos sentir que sea, no importa lo imposible que pareciera, siempre que nos acercamos al Señor nos vamos a dar cuenta que realmente no hay nada imposible. No están registrados en la palabra de Dios todos, ¿no? Pero están registrados lo suficientes para que nosotros, ante cualquier necesidad que exista, sepamos que todos son cubiertas por el Señor. Y Jesús resucitó a personas de entre los muertos, pues realmente puede ante cualquier enfermedad, ante cualquier necesidad. Se multiplicó panes, peces para alimentar a muchos y muchas personas, a miles y miles. Entonces, podríamos confiar en que nada nos va a faltar. Y todo lo que Él ha dicho, que así como cuida, y así como las aves, así como cada uno de los animales tienen su alimento, también Dios va a cuidar a cada uno de nosotros. Si tengo que hacer un hoyo en el techo, treparme al lugar donde estaba Jesús, bueno, hacerlo. Porque yo escucho esas historias y es como el pensar, bueno, realmente tenían un gran deseo de que su amigo pudiera ser sanado. Tenían la confianza, todos ellos. Es importante que trabajemos en nosotros. Entre más escuchemos del Señor, más vamos a querer acercarnos. Aunque pudiera parecer complicado, difícil el camino, pues yo quiero estar cerca del Señor. Y eso es lo que en este día sería que comencemos a revisar en nuestra vida. ¿Qué tan cerca estoy o quiero estar del Señor? Pues seguramente queremos estar muy cerca de Él. Pero necesitamos hacer eso, ese acercamiento, es escuchar de todo lo que Él ha hecho. Amén. Eso es lo más importante, lo que necesitamos para poder recibir cualquier cosa del Señor. Y ahora sí, eso es algo maravilloso, pero lo más grande de todo esto es que vamos a estar cerca del Señor.
vamos a estar cerca de Dios. No existirá nada mejor que eso. No existirá nada mejor que estar cerca de Dios.